Católico. Pues un gusto tenerlos con nosotros. Me encuentro con el coordinador del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús en España, Jesús Auzokua, en Valladolid. Gracias Jesús por estar con nosotros en esta tarde. Un gusto poderlo saludar. Buenas tardes, muchas gracias Cecilia, Mundo Católico, por esta gran labor de difusión tan extraordinaria que hacen. Un honor poder participar con ustedes en esta difusión. Pues un gusto poder tenerlo, y que el programa de hoy es muy interesante porque el Señor nos habla de la importancia de su sangre preciosa y también de invocarla, y vamos a tener un programa muy, muy bueno. Así que pues repártelo en tus chats, ponle like, porque los mensajes que vamos a leer y que vamos a meditar son muy importantes. Vamos a reflexionarlos y prácticamente, aunque lo sabemos, muchas cosas estas ya las sabemos, pues necesitamos que nos den un empujón y que nos las vuelvan a repetir y que nos recuerden aquello que es importante para poder no solo salvarnos nosotros, sino salvar al mundo, porque ya estamos viviendo en ese momento. Y Jesús, ¿qué nos puede decir de los mensajes que vamos a ver el día de hoy? Bueno, en general, el Señor hoy nos dice con claridad plena, absoluta, cómo está operando el enemigo. Está utilizando a las personas, está invadiendo las mentes, está sugestionando el alma para confundirle y hacerle pensar que es el alma quien desea aquello que le viene a la mente. Y se lo dice después de haberle explicado el Papa Pío. Le explica que el enemigo se sirve de aquellas almas que están alejadas de Dios para utilizarlos, vía posesión, vía otras formas de inducción. Y del mismo modo que Satanás utiliza a las almas que están alejadas de Dios, sin ellas saberlo, pues el Señor nos dice que también Él quiere participar de nuestra vida. Luego nos dirá cómo. Hoy es mucho más explícito el Señor, es muy sintético, pero muy explícito, porque dice que tenemos que ser la Santísima Trinidad en nuestra vida. Luego veremos a qué se está refiriendo, ¿no? Luego, por lo menos mi visión es que en la síntesis de lo que vamos a ver hoy, el mismo modo que el Señor nos pide de obrar junto con nosotros, en la otra cara opuesta está el enemigo sirviéndose de nuestra humanidad para cometer la innumerable cantidad de barbarie a la que estamos asistiendo cada día en el mundo entero, en todos los ámbitos. Así que creamos que, al igual que Satanás nos utiliza para el mal, demos el beneplácito de que también Dios, si se lo permitimos, pueda obrar junto a nosotros para hacer el bien y vivir unidos a Él, que eso es, al final, el conocimiento de la divina voluntad. Luego lo veremos más detalle. Muy bien, yo creo que con este preámbulo podemos empezar a leer los mensajes y empezarlos a meditar. ¿Qué le parece? Vamos a hacerlo. Cuando usted quiera. Muy bien. Es este mensaje del 28 de junio de 2020. Y dice: hoy Jesús me ha puesto en la mano un rosario. Estaba hecho de sangre. Y tomando mis manos entre las suyas me ha dicho: rezad, rezad sin cesar e invocad mi preciosísima sangre. Haced cada día el ofrecimiento de mi sangre al Padre. Rezad con mi madre el rosario de mi preciosísima sangre. Díselo a mi Pep, dile que lo rece durante todo el mes de julio y también después, y que haga rezar a todos los que me buscan y me aman. Es urgente, muy urgente. Hijos míos, obedecedme, no ignores mis palabras, no lo hagáis. Os bendigo, y los que me aman recibirán esta bendición con mi sangre. Meditad mi pasión, os ayudará y os fortalecerá contra la tempestad que se acerca. Yo estoy contigo, quédate conmigo. Amén. Qué mensajazo, ¿eh?
Bueno, pues el Señor siempre nos recuerda la importancia fundamental de su pasión, porque fue esta verdaderamente la que pagó al Padre Eterno por nuestros pecados, la que nos lavó, la que nos limpió, la que nos redimió, para después podernos recuperar, y lo hizo con su sangre. Siempre habla de la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús pues es el símbolo del sufrimiento, del dolor, de su pasión, y la realidad es que cuando nos adentramos en la pasión, pues nosotros en el Cenáculo Universal de Reparación, si hay algo que le hayamos dedicado todo nuestro tiempo, es precisamente a esto. Porque dice el Señor que no hay un alma que se salve ni que vuelva a Él que no haya sido por causa de su pasión. Sí. Y el Señor quiere ser reparado como Él lo pide, en unidad con Él. Ya lo veremos, tenemos oportunidad. Está en este momento pues, el mundo católico diseñando una programación extraordinaria, muy simplista, para darnos a conocer cómo hemos de vivir la pasión de Jesús. Precisamente porque Él nos dice que si lo hacemos como Él nos dice, volverá a repetirse los mismos efectos que Él llevó a cabo en su pasión. Es decir, volvemos a repetir con Él, con sus mismas reparaciones, produciendo los efectos últimos que Dios quiere, liberar las almas de la condenación. Luego vamos a ver más adelante que son muchas más de las que pensamos. Así que siempre que hablamos de pasión, hablamos de la necesidad que tiene Jesús de nosotros para vivir unidos con Él. Pasión, no para recordarla, sino para unirnos en su pasión y volver a repetir lo mismo que Él hizo. Pero eso lo haremos en esta nueva programación que ya les anunciará Mundo Católico. Pues bien, el siguiente mensaje, si me lo ponen, por favor. Yo creo que esto de la preciosísima sangre y del rosario de la preciosísima sangre es muy importante. Es muy importante que lo hagamos porque el Señor nos lo pide y porque invocar la sangre preciosa de Jesús pues es lavar, expiar y presentarle al Padre de manera rehecha, porque su Hijo así lo hizo, todos nuestros actos. Así que tomemos la pasión de Jesús para hacerlo y la preciosa sangre de Jesús, invoquémosla siempre. Yo ahora la invoco mucho más. Le pido al Señor, cuando estoy en un problema difícil, que me bañe con su sangre preciosa. Y si estoy en un peligro físico o espiritual, Señor, báñame con tu sangre preciosa para que nada ni nadie pueda hacerme ningún daño, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y vamos, ay, me hubieras dejado el mensaje, déjame el mensaje. A ver, déjame el mensaje y lo vamos leyendo y te esperamos. De acuerdo. Es del 6 de julio de 2020 y dice: hoy, durante el rezo del rosario, Jesús ha venido y me ha llevado dentro de la Basílica de San Pedro. Estaba en penumbra y no había nadie. Él caminaba por un lado y yo lo seguía con la mirada, estando en el centro de la iglesia. Luego me ha dado la vuelta y él estaba junto a mí y me ha dicho que mirara las paredes. Estaban chorreando de sangre y Jesús me ha dicho que era la sangre de los nuevos mártires, porque serán tantos, pero su sangre lavará la iglesia. Y en un determinado momento la basílica se ha vuelto mucho más pequeña, más sencilla y austera, de estilo gótico antiguo. He visto tantos sacerdotes vestidos con toscas túnicas blancas y una cuerda como cintura. Cantaban y la puerta de la iglesia se ha abierto y ha entrado Jesús, seguido a su derecha y a su izquierda por dos hombres vestidos con túnicas toscas y con mantos oscuros. Ambos eran de unos 40 años. Uno era más bien robusto, musculoso, con un rostro abierto, fuerte y decidido. Otro tenía poco pelo. No era alto, tenía un rostro delgado, pero muy atento. Jesús iba delante de ellos y ha llegado al altar. Ha pasado detrás, se ha puesto una especie de delantal, ha tomado una gran ampolla de vidrio oscuro
y ha derramado todo el aceite que, ¿me lo subes? Que contenía sobre la piedra del altar. Luego ha empezado a extender el aceite con las manos sobre todo el altar, ungiéndolo completamente. Después, ángeles luminosos han traído incienso que han puesto en el centro del altar y alrededor, y se elevaba un maravilloso perfume de mirra y aloe. Jesús ha dado 3 vueltas en torno al altar y rezaba. A continuación, los 2 hombres han colocado sobre el altar uno 2 llaves, el otro un rollo de pergamino. He comprendido que eran Pedro y Pablo. Jesús dijo: hija, mira mi nueva iglesia, pequeña, humilde, santa. Era así como lo quería. Ahora la dejo a mi madre. Ella la guiará y la protegerá por un tiempo con su inmaculado corazón. Seguidla. Di a todos que deberán seguirla. Hijita mía, nadie puede cambiar la profecía, que es decreto divino y eterno. Nadie puede cambiarla. La profecía que depende de los hombres puede ser cambiada por la humildad del corazón del hombre, y todo puede ser cambiado. Pero el pecado es mucho más fuerte y pesado que los sacrificios y las penitencias. El amor de mis víctimas no es suficiente para limpiar el pecado del mundo, porque así como para la consagración de Rusia que hizo mi Pío XII, no fue suficiente porque no fue total, pero él no lo sabía. De igual manera, si los hombres no se unen y no piden perdón juntos, como hicieron los ninivitas, no se les perdonará. Pocos no pueden cancelar el peso del pecado de demasiada humanidad, demasiada sangre inocente clama ante mí. ¿Cuántos Abel asesinados? Nosotros todavía esperamos que todos pidan perdón. El Padre ha fijado un tiempo y desde hace demasiado se habla de ese tiempo. Atentos a que no llegue como ladrón en la noche. Estad preparados, estad siempre preparados. Sed como las vírgenes prudentes. Muy bien. ¿Qué nos puede decir Jesús? No le oigo, no le oigo. A ver. Tengo algún problema de inestabilidad, ¿eh? Por si hay algún problema, que sepan que hay un problema de inestabilidad en la red hoy. Nos decía que está abordando un aspecto muy importante que abordó en los últimos programas el doctor Tomasini, en esa distinción de lo que es profecía humana a lo que es un decreto divino. El decreto divino se puede aminorar, pero se va a producir. Entonces, aquí nos está dejando claro el Señor, ¿no? Que nadie puede cambiar la profecía, que es decreto divino. Nadie puede cambiarla. Profecía que depende de los hombres, sí, pues, para los hombres. Pero llama mucho la atención Cecilia cuando dice: pero el pecado es mucho más fuerte y pesado que los sacrificios y las penitencias. Es decir, esto es muy importante en el sentido de que es tan abundante el mal, tan generalizado, hay ya la perversión tan normalizada en la sociedad, es tan pesado el pecado, que la oración normal, la que todos conocemos, la de siempre, la oración bucal, la del pensamiento, dice el Señor que no es suficiente, que pesa más, que es más fuerte el pecado que los sacrificios y las penitencias. Dice: el amor de mis víctimas no es suficiente para limpiar el pecado del mundo. Y nos recuerda la consagración que llevó a cabo el Papa Pío XII. Y dice: es que no fue suficiente esa consagración. Y él no lo sabía. Entonces, viene el Señor a recordarnos que tenemos que dar un salto. Lo vamos a ver, creo que es la siguiente lectura. Creo que es cuando nos empieza ya a decir que la oración que conocemos, la que nos ha enseñado la Madre Iglesia siempre, para el peso que tiene el pecado en el mundo, ya no resuelve. Y nos va a decir cómo hemos de empezar a orar para que verdaderamente esa oración sí pueda
sí pueda neutralizar, incluso diluir la presencia tan viva del pecado, que es la oración hecha en la divina voluntad. Hablaremos de ella también cuando hagamos la pasión del Señor, que cómo quiere el Señor que empecemos a aprender a orar como Él oraba. Como le decía la sierva de Dios Luisa Picarreta, ora, pero ora como oro yo. Nos adentraremos en cómo quiere el Señor que ora la criatura para poder combatir eficazmente la barbarie que ya está instalada en el mundo. Recordándonos que la oración que conocemos ya no sirve. Es categórico. Y es importante que tengamos esto en cuenta, para que empecemos a darnos cuenta de que tenemos que cambiar el modo de orar, que el Señor ya nos ha enseñado cómo a través del conocimiento de la divina voluntad. Tenemos que dar ese paso cuántico. La oración, los mártires y los sacrificios, ni las penitencias que pedía nuestra Santísima Madre en Fátima y en otros tantos lugares, ya nos sirven para aplacar el pecado. Es más poderoso el pecado que nunca. Por tanto, estamos obligados, sí o sí, a cambiar el modo de orar, uniéndonos a Jesús, permitiendo a nuestro Señor que participe en esa oración. Le dice en una ocasión el Señor a Luisa Picarreta, al principio, cuando comenzaba a escribir, le dice el Señor, pongo esto un poco como introducción, ¿no? Le dice el Señor a la sierva de Dios, le pregunta, ¿cuánto vale una oración hecha por ti? Y la sierva no contesta. Pasan unos instantes y nuestro Señor le vuelve a preguntar, pero esta vez en otro modo, y le dice, ¿y cuánto vale una oración hecha por mí contigo? Y la sierva sigue sin responder. Retoma al Señor la palabra y le dice, has de saber que la oración que yo hago, si tú me lo permites, si tú me permites que yo ore a través de tus labios, contigo, me das participación, esa oración, como yo soy quien la hace a través de ti y contigo, es una oración divina. Esa es la diferencia entre la oración hecha unido a Jesús, o en la divina voluntad, como queramos llamarlo, y la oración que hacemos nosotros, la que conocemos de siempre, que es hacer recitaciones o jaculatorias. Esa es la gran diferencia, que si el Señor lo hace unido a nosotros, la eficacia es absoluta para destruir el pecado de forma inmediata. Y aquí nos dice un mensaje que es categórico, no sirve ya de nada la oración que hemos venido haciendo hasta ahora por la extensión y la profundidad del pecado, que ha echado raíces en el mundo. Así que hemos de empezar a cambiar nuestro modo de orar, permitiendo al Señor unirse a nosotros. Lo cual es muy importante. Yo creo que tenemos que hacer un salto cuántico, como usted dice, de la oración que estamos acostumbrados a hacer, que es más bien devocional, a la oración en divina voluntad. Ya es una oración con un salto inmenso, en donde nos unimos a los sentimientos de Jesús, a los sufrimientos de Jesús, a la pasión de Jesús, a su vida, para poder nosotros derramarla al mundo entero, que es una gran diferencia. Aunque nosotros no lo vemos. No lo vemos porque como la oración no vemos los efectos hasta que pasan cosas, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a ver más rápido todo. Vamos... Cuando empecemos a adentrar. Sí. Sí, díganme. Sí, nada más, si me ponen los mensajes, que me pongan los mensajes. Es que aquí le está preguntando a Jesús si conoce los libros de Margarita de Llano de San Claudio.
Es española, Fundación de la Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Sí, sí, son los que yo le decía, mensajes de Jesús Amarga. Pero no sé si Jesús los Sí, ha sí, leído. los conocemos. Sí, sí, lo conocemos. Sí, los he leído. Yo he leído el 1 y el 2 y parcialmente el 3 de los libros. Ujú. De los libros. Y son libros Sí. muy serios. Son libros muy serios. Muy bien. Ujú. 10 de julio de 2020. También, ¿cuántos Abel asesinados? Demasiada sangre inocente para empezar con el aborto, ¿no? No, súbete, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí dije, ay, no, ahí. 10 de julio, Cecilia. 10 de julio, sí. 10 de julio, ¿me lo puedes poner? A ver si me lo puedes poner, porque me lo quitaste. Página 95. Muy bien. Esta sangre derramada de inocentes, sobre todo de los niños y de los niños abortados. El 10 de julio de 2020, hace 2 días, estaba recitando los misterios gozosos cuando Jesús me llevó en espíritu con él en la oscuridad y el frío del huerto llamado Getsemaní. Estábamos sentados de rodillas, uno frente al otro, y yo tenía las manos en las mejillas de Jesús, tratando de acariciarlas con tanto amor. Él me miraba intensamente y me dejaba percibir una gota de su inmenso y divino dolor. En un cierto momento mis manos estaban mojadas. No veía claramente, pero me di cuenta de que era sangre. Jesús estaba sudando abundantemente sangre por toda la cabeza. Y, ¿me lo subes? Me dijo, hijita mía, he buscado y querido la cruz para dar muerte a la muerte, y he abierto de nuevo las puertas de la gloria del Padre. Todo ha pasado por mi cruz, y se ha hecho cruz para redimiros. Muy pocos en mi iglesia lo han entendido de verdad. Y ahora quiero decirte, como Señor que soy, como Maestro, Dios y Creador de todas las cosas, cabeza de la iglesia y único Salvador, Hijo unigénito del único Dios, uno y trino, e Hijo de la Santísima Virgen María, mi Madre y vuestra Madre Inmaculada, y Señora de todos los pueblos, Reina de la divina voluntad, y además corredentora de la salvación espiritual e incluso física de todo hombre, con el tormento de su corazón inmaculado. Vosotros no podéis entender lo que es el dolor y el sufrimiento profundo de un alma y un corazón inmaculados, no heridos por el pecado, y mucho más feroz y cruel. Ella se ha unido en cuerpo y alma a la redención, así como mi divinidad se unió a mi humanidad, permaneciendo inseparable, pero separada y distinta. Pues bien, escucha, niña mía, porque demasiados discursos, hilaciones y suposiciones se han hecho y yo he escuchado y escucho a los grandes teólogos. Mis obispos, los expertos que se creen tales, demasiado a menudo sin verdadera humildad, no han comprendido con el corazón, sino que han entendido y sentenciado con la frialdad y el error de la mente humana, sumamente limitada, que por falta de humildad no se deja iluminar por el Espíritu Santo. Yo soy el creador de todos los hombres. Amo a todos mis hijos como deseados por mi amor. Hijos por ser a mi imagen, pero para ser verdaderos hijos deben ser verdaderos hermanos y solo lo serán cuando sean hijos a mi semejanza. Así compartirán la familiaridad divina y ya no serán extraños. Para entrar en la dimensión divina trinitaria es necesario ser trinitarios, hijos, hermanos, herederos, y para eso solo yo podía cumplir vuestra redención de aquel pecado que había profanado nuestra creación. Yo acojo a todos los que, arrepentidos, humildemente desean buscarme y conocerme, para luego reconocerme como el único y verdadero Dios. Yo llamo a los hombres de todas las razas, los llamo de los 4 lados del mundo. No importa qué religión, filosofía, espiritualidad pertenezcan. La llamada la hace el Espíritu Santo y es para todos, pero no es de todos, porque muchísimos me ignoran, me rechazan y me niegan. Cuando un hijo acepta la llamada del Espíritu y vuelve a mí porque de mí ha salido, yo lo introduzco en mi cuerpo místico, que es la única iglesia que he fundado y dejado a los míos. Porque es tan difícil para muchos de vosotros obedecer esto. Yo llamé a Simón, le cambié el nombre en Pedro, Cefás, para que estuviera claro que yo y solo yo tenía y tengo absoluta autoridad sobre él, creando en él y con él un hijo nuevo. Y lo envié a pastorear mis corderos, mis ovejas, que son mis consagrados.
Le di las llaves de mi reino a él y no a otro. Si hubiera querido, lo hubiera hecho y dicho, ¿qué queréis más claro? Porque, ¿por qué no lo aceptáis como mi siervo predilecto en la tierra? Ese es para todos, ¿verdad? El primero entre todos mis apóstoles. Buscáis, rebuscáis con 1000 teorías cómo cambiar mi voluntad. Yo he elegido a Pietro como mi vicario en la tierra. Si me amarais, de verdad aceptarías mi voluntad. A través de Pedro hablo a mi iglesia. ¿Por qué es tan difícil creer esto? ¿Por qué no sois de verdad humildes? Yo he pedido por él para que, una vez que superara el ataque satánico, confirmase en la fe a sus hermanos. Por eso mi iglesia, la única en la que hay vida, y vida en abundancia y eterna, es la iglesia que, como barca resistente, navega en el mar del pecado, y cuyo timón está en manos de Pedro, y los otros apóstoles le ayudan. Yo soy el viento, la fuerza, la dirección, la resistencia, la unidad, la victoria. No importa de dónde vengan los hombres, lo único importante es a dónde llegan y a dónde permanecen. Yo acepté un bautismo y os di el ejemplo. Luego lo sellé con mi sangre y con el fuego del Espíritu. Nadie puede absolutamente entrar en la verdadera vida sin el lavado de mi bautismo. Pero a todos los que por ignorancia o imposibilidad no hayan sido bautizados, yo los trato con luz divina. Vosotros no sabéis qué es eso y no podéis entender. ¿Sí? Vosotros decís que el alma puede convertirse y aceptar la luz del Espíritu Santo incluso en el último momento de su vida terrena. Pero yo os digo que un alma corrompida por el pecado satánico en toda una vida o en gran parte de ella y que ha aceptado y querido a Satanás como padre, ya está muerta, es un cadáver y ya vive en el lugar de su padre, aún viviendo en la tierra. No olvidéis que el infierno del que no queréis hablar y del que los míos ya no hablan, no solo existe como una dimensión del alma, sino también es un lugar. No creéis porque queréis crearos ideas de mí, según vuestros miedos y necesidades. El que de verdad me conoce y con el corazón sabe cuán insondable sea mi misericordia con los humildes y los arrepentidos, sabe también cuánto es grande mi justicia, aunque como dije por medio del profeta Oseas, mis entrañas se conmueven por la pena y el dolor de tener que castigar a mis hijos y verlos corrompidos y destruidos. Pues bien, esa misma justicia permite que tantas almas se separen de mí y caigan en un infierno lúgubre, lugar y dimensión de lágrimas, rabia, dolor y odio profundo, pero también tremenda nostalgia y culpa eterna. Mi Pío, Padre Pío, dijo que habría llegado un momento en que los demonios se habrían encarnado. Pues bien, yo se lo mostré y es verdad. Son puros espíritus porque nunca han tenido un cuerpo, pero están entre vosotros y no los conocéis ni los reconocéis. Miles y miles de almas que están muertas en la palidísima claridad de un alma desvanecida. Se insinúan como monstruos angélicos, espíritus deformados, que viven su infierno a través de esos pobres desdichados cuerpos. Yo te digo, niña mía, que si te diera la posibilidad, ¿me lo subes?, de ver a los demonios, morirías de espanto. Son tantísimos. Después de 1888, muchísimos han tenido permiso de vagar, liberados por el mundo por un tiempo establecido y para tentar a mi iglesia y a los elegidos. Os rodean continuamente. Solo la luz de la verdad que resplandece en nuestras almas, en vuestras almas, y el perfume de la caridad pueden tenerlos lejos. Y vuestra fe en mí crea una barrera insuperable. Pero ¿cuántos rompen con el pecado esta defensa, que solo con la intención de recibir el sacramento de la reconciliación, con todo el corazón y la voluntad es restaurada por el Espíritu Santo por medio de vuestro ángel de la guarda? Hijita, sepas que todos aquellos que no tienen la cruz invisible marcada en la frente son atacados mucho menos, pero caen mucho más fácilmente. Habla de esto a tus hermanos y explícales la verdad, para que nadie se confunda. Luego hablaremos de las cruces, de vuestras cruces, y te explicaré que ahora toda la tierra se está cubriendo de infinitas cruces. Permanezcamos juntos, quédate conmigo, te espero, ven. Pues es un mensaje que tiene un contenido de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y me gustaría, Cecilia, si no tiene inconveniente, que nos detengamos porque son contenidos pues con muchísima enjundia, ¿no? Sí.
de lo que ya nos adelantaba el Señor, ¿no? Al principio, ¿no? De que esta oración que conocemos ya no sirve. Ya no sirve. Ya comienza diciendo, en el primer párrafo, dice que hace 2 días estaba el Señor con la sierva de Dios, hablando aquí, dice, recitando los misterios gozosos, recitando, como lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando Jesús la llevó en espíritu con él, en la oscuridad y el frío del huerto llamado Getsemaní. Sí, ya nos está dando un mensaje aquí de que esa oración vocal que conocemos tuvo su importancia en su momento porque no estaba el mal tan consolidado como lo está hoy. Y hay otras herramientas celestiales que el Señor nos está enseñando a través del conocimiento de la divina voluntad. Es la oración como Él quiere que la hagamos. Es decir, aquí le está diciendo el Señor, dice, me llevó en espíritu con Él. Importante este aspecto porque nos está dando a conocer que vivimos en 2 planos diferenciados. El plano físico que conocemos todos, el terrenal, el que está inducido e influido por los sentidos, donde somos tentados continuamente, donde caemos todos, donde el mundo nos atrapa, el demonio y la carne, a todos, sin excepción. El Señor le traslada a su plano, al alma niña, a su plano para mostrarle cómo opera en el otro plano. La eficacia de la oración en el plano de Dios, en el no tiempo, es donde empezaremos a ver en los próximos programas sobre la oración, viviendo la pasión del Señor, lo vamos a llevar a cabo en ese plano, en el de Dios, en el que no hay tiempo. Ahí le empieza hablando, le lleva en espíritu con él en la oscuridad a Getsemaní. Porque la pasión, como dice el Señor, no ha sido, está siendo, está en presente continuo. En Dios no hay tiempo, nos lo dice el Señor continuamente en el libro de cielo. El tiempo en Dios no existe. Luego la pasión está en acto, se está produciendo. Y el Señor nos quiere enseñar que hemos de ir al no tiempo, al plano espiritual, para poder estar en Getsemaní, no para poder pensar ni para poder recrearnos e imaginarnos, no, para poder estar allá con Él, acompañándolo. Y que cuando lo hacemos verdaderamente con el conocimiento de que está ahí, estamos participando con Él en la oración, como Él la pide, en unidad con Él. Seguimos y dice en el siguiente párrafo que muy pocos en la iglesia, en su iglesia, lo han entendido de verdad. Dice que primero ha buscado y querido la muerte en la cruz. He buscado y querido. Siempre hemos pensado que la pasión del Señor, pues Él no quiso, nosotros le perseguimos, ¿no? El Señor le dice a la sierva de Dios Luisa Picarreta, tanto en el libro de cielo como en las horas de la pasión, que Él diseñó su pasión. Claro. Porque era tal la amalgama y diversidad de pecados que el Señor tuvo que diseñar tal multitud de dolores tan distintos, tan dispares, para reparar al Padre Eterno de la barbarie de amalgama de pecados. Luego el Señor diseña su sufrimiento para poder reparar por nuestros pecados. Y dice el Señor, he buscado y querido la cruz para dar muerte a la muerte, a nuestra muerte, por nuestros pecados. He abierto de nuevo las puertas de la gloria del Padre, porque ha pagado por nuestros pecados. Pero ahora, ¿quién repara a Jesús? Eso es de lo que vamos a hablar y a meditar y a profundizar cuando hablemos de vivir la pasión de Jesús. Ahora hay que repararlo a Él, pero como Él quiere ser reparado. Dice el Señor en el párrafo siguiente, dice que muy pocos en su iglesia lo han entendido de verdad. O sea, que no entendemos la pasión del Señor, ni queremos asumirla, ni queremos nada. Nada.
Entonces nos hemos quedado en que aquello ya fue, llega Semana Santa, Cecilia, vamos todos a las procesiones, a los actos de culto, pasa la Semana Santa y ya hasta el próximo año. Pues no, si la pasión es continua, es constante, está ocurriendo continuamente. Nos recuerda que el Señor, que cuando estuvo entre nosotros, era Dios y hombre verdaderos. Dice, así como mi divinidad, su naturaleza divina, se unió a mi humanidad. Esa doble naturaleza que tenía Jesús, el Verbo encarnado. Naturaleza divina, como Dios que es, segunda persona de la Trinidad, y naturaleza humana como hombre, con las mismas debilidades que nosotros, excepto sin la afección de la concupiscencia, del pecado. Pero en todo lo demás, los instintos, él fue tentado, no nos olvidemos que el Señor fue tentado como lo somos nosotros. Esos 40 días que pasó en el desierto, fue tentado con el poder, con la gloria, con el dinero, con todo. Continúa en el párrafo siguiente, dice, nos recuerda de nuevo que nos hizo su semejanza. Y aquí me voy a detener un poquito, Cecilia, porque es fundamental. Dice, solo serán a mi imagen, que para ser verdaderos hijos, solo serán cuando sean hijos a mi semejanza. Claro. Dice, así compartirán la familiaridad divina. Ya no serán extraños. Dice, para entrar en la dimensión divina, trinitaria, es necesario ser trinitarios. ¿Qué significa esto? Ojo lo que está diciéndonos aquí el Señor. Nos está diciendo que para que seamos hechos a su semejanza y podamos compartir la familiaridad divina, hemos de entrar en la dimensión divina, trinitaria. ¿Qué es esta dimensión divina? Trinitaria. En el plano de Dios, que hablábamos antes, el no tiempo, en el que todo está en acto, en el que todo está en presente continuo, la creación, la redención, la santificación, la generación del Verbo, la del Espíritu Santo, donde se encuentra todo. Ese es el plano en el que el Señor nos pide que empecemos a conocer de su existencia, porque nos va a ir mostrando poco a poco, cuando hagamos la pasión unidos a Él, nos va a enseñar a que es en ese plano en el que tenemos que aprender ya a relacionarnos con Él. A que nos acostumbremos a que, dado que tenemos una doble naturaleza, la física y la espiritual, las dos se relacionan en diferentes planos y que tenemos que empezar a ser conscientes de esta realidad, que no es una teoría. El plano del espíritu se desarrolla y relaciona en el plano divino, en el plano del espíritu, en el plano de Dios. Y la parte humana se desarrolla en el plano físico. Ese es el que mejor conocemos. Y olvidamos de la otra realidad. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Parte espiritual. Ese alma al que oramos y del que hablamos pero ignoramos, es el plano en el que el Señor nos está enseñando a través del libro de cielo, de las horas de la pasión y de la Reina del Cielo, empieza a mostrarnos cómo se vive en esa otra realidad, en ese otro plano. Y que no hay que esperar a morirse para ir al cielo. Quiere enseñarnos cómo hemos de empezar a vivir en ese otro plano, la divinidad. Por eso nos dice, para entrar en la dimensión divina, trinitaria, es necesario ser trinitarios. ¿Qué es ser trinitario?
Este es un tema fundamental que el doctor Tomasini ha dado unas charlas extraordinarias que yo no tengo la capacidad de poderlas expresar como él porque no tengo el conocimiento que él tiene, pero yo sí le voy a dar un esquema elemental, básico. Dios, la Santísima Trinidad y el Señor son un único Dios, las tres divinas personas. ¿Cómo se relaciona Dios con el hombre? Se relaciona a través de una realidad que se llama voluntad, que está en el alma. Y se une el Padre Eterno, Dios Todopoderoso, que es el Creador a través de la voluntad humana. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría, la inteligencia, se relaciona con la criatura, con nosotros, por la segunda potencia del alma, que es la inteligencia. Y la otra extensión de Dios en el hombre es a través del Espíritu Santo, que se relaciona con nuestra memoria. Luego, esa parte trinitaria de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo se comunica con las tres potencias del alma. Esa es nuestra realidad trinitaria. Cuando queremos verdaderamente unirnos con Dios en su plano, hemos de hacerlo con la voluntad, con la inteligencia y con la memoria, al unísono con las tres. No es suficiente con que yo quiera, con mi voluntad, irme al plano de Dios. No es suficiente que con mi inteligencia comprenda lo que Dios quiere de mí. Y no es suficiente que mi memoria me diga el conocimiento que Dios me ha ido dando para que pueda reconocerle en todo. No, tienen que ir unidas, tienen que operar juntas. La voluntad con la inteligencia, con la memoria. Por eso, el Señor nos dice en el libro del cielo continuamente martirio de atención. Estad atentos. Cuando focalizamos la atención en el Señor, se unifican las tres potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria, se unifican y esa parte trinitaria que hay en nosotros es cuando se produce la fusión con la Santísima Trinidad. Esa es la vida en la divina voluntad o en la voluntad de Dios o en la voluntad divina. Ahí es donde se produce la oración que va a combatir eficazmente a esta barbarie que está instalada en el mundo. Esa es la oración que destruye al mismo Satanás y a su cohorte. Esta es la oración que el Señor nos está enseñando. Y nos está enseñando la realidad que somos. Esa extensión de la Santísima Trinidad a través de las tres potencias del alma, las grandes conocidas, las que tenemos que empezar a trabajar, las que tenemos que empezar a potenciar para realizarnos y para poder relacionarnos con Dios en el plano espiritual. Son unas breves pinceladas. Le diremos al doctor un día que nos explique esa extensión, que es fundamental conocerla, desde cómo se relaciona la Sacrosanta Trinidad con la criatura. Acaba diciendo aquí la relación, la llamada que le hace el Espíritu Santo, que es para todos, no hay exclusividades, el Señor no excluye a nadie. Dice que todo lo que creó en el cielo y la tierra era bueno, y vio que era bueno, todo era bueno, todo. ¿Quién lo ha hecho malo? Nosotros. Aquí nos da el Señor con su sabiduría, nos va dando retazos que nos llevan al mismo camino. Dice, cuando un hijo acepta la llamada del Espíritu, no habla del cuerpo,
ni de la mente. Cuando un hijo acepta la llamada del Espíritu, del otro plano, donde mora Dios, y vuelve a mí, porque de mí ha salido, yo lo introduzco en mi cuerpo místico. Es decir, lo que veníamos exponiendo de que tenemos que empezar a relacionarnos con Dios en su plano, en el plano espiritual. ¿Cómo nos relacionamos con Dios en el plano espiritual? Permitiéndole que participe de cada que hacemos. Espiritualizar los actos, dice. Convertir un acto humano en un acto divino por la participación del mismo Dios en las tres personas. En que hacemos cuando nosotros permitimos a la Santísima Trinidad que empiece no solo a estar o a morar o a inhabitar, como dice San Pablo, templos del Espíritu Santo, no, a obrar, a participar de nuestros actos, estamos espiritualizando actos humanos, convirtiéndolos en actos divinos, porque es la misma divinidad la que, unida a la humanidad, lleva a cabo esa experiencia de divinización que aquí el Señor nos está explicando magistralmente, con pocas palabras, no tan las mías. Dice, cuando un hijo acepta la llamada del Espíritu, la llamada del Espíritu nos llama, nos atrae, y vuelve a mí, porque me ha salido, nos recuerda de dónde venimos y para qué fuimos creados, a través de Adán, para vivir unidos a Dios, porque de mí ha salido, dice, yo la introduzco en mi cuerpo místico. Ya estamos obrando en el plano de Dios. No estamos solamente obrando en el plano de la humanidad, del mundo, del demonio, de la carne. Así es como quiere Jesús que empecemos a combatir el mundo, con Él. Alguien preguntaba, ¿cómo hacer para expulsar o ahuyentar a Satanás? ¿Cómo? Personas que tienen problemas, que tienen... Y dicen, cuando voy a un exorcista, el sacerdote expulsa a los demonios en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo expulsa a los demonios. Y ahora vamos a ver la diferencia de cuando el alma da participación a Dios en cada acto. Dice Jesús que al ser Él quien está participando en la criatura, no hay que invocarle, es Él mismo quien nos expulsa. No le hace falta, de hecho, dice expulsarlo. Dice que los tritura, que los fulmina. Si nos quedamos con esta idea de que dándole participación a nuestro Señor, Él mismo, no nosotros, Él mismo está combatiendo, pero está combatiendo desde la presencia, Él no tiene que combatir con nadie, Él es la luz. Por eso dice, cuando la criatura atiende mi llamada, vuelve a mí, porque de mí ha salido, yo la introduzco en mi cuerpo místico, que es la única iglesia que he fundado. Y dice a continuación, ¿por qué es tan difícil para muchos de vosotros obedecer esto? Nos creemos, ahora vamos a verlo después, ¿nos creemos que una persona puede ser poseída por el demonio? Por supuesto que lo creemos todos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto y lo estamos viendo. Pero no nos creemos que Dios pueda operar a través de nosotros. ¿Por qué? Si nos creemos que Satanás puede operar, como lo dice aquí el Señor,
a través de un alma que está muerta, porque la llega a poseer y la utiliza para que haga barbaridades, como estamos asistiendo cada vez más. Pero no llegamos a creernos que el mismo Dios, si le permitimos, va a operar a través de mis labios cuando hablo, o de mis manos cuando muevo las manos, o de mis ojos cuando observo, o de mis pies cuando camino, porque eso no me lo quiero creer. Dice, ¿por qué? Dice el Señor aquí, ¿por qué es tan difícil para muchos de vosotros obedecer esto? Continúa aquí, dice, buscáis y rebuscáis con 1000 teorías cómo cambiar mi voluntad. Si la voluntad de Dios solo es una, que la criatura viva unido a Él, que para eso nos creó. Dice, no solo existe como una dimensión del alma, se refiere al infierno, claro, sino como un lugar. claro, es un lugar. Por eso dice el catecismo, Dice, es un lugar de tormentos que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Dice, mi Pío, habla del Padre Pío, dijo que habría llegado un momento en que los demonios se habrían encarnado. Y dice el Señor, pues bien, yo le mostré, y es verdad, le dice, son puros espíritus porque nunca han tenido un cuerpo. Pero están entre vosotros y no los conocéis ni los reconocéis. Miles y miles, dice, de almas que están muertas en la palidísima claridad de un alma desvanecida, se insinúan como monstruos angélicos, espíritus deformados que viven su infierno a través de esos pobres, desdichados cuerpos. Cuando vemos esta barbaridad de que un chavalito pequeño, joven, coge un fusil y empieza a matar a los niños de un colegio, ¿pero quién creemos que hace eso? ¿Ese niño? No, por favor, ¿quién hace esto? Está utilizando un cuerpo que está absolutamente fuera de sí. Totalmente. Está controlando a un cuerpo para servirse de él y hacer daño, y hacer mal. Entonces, si cabe la participación del mismo Satanás en la criatura cuando la criatura se lo permite, ¿cuánto más el Creador, cuando le dejamos participar en nuestros actos, va a poder hacer actos divinos a través nuestro? ¿Por qué no empezamos a ser conscientes de esta realidad y a permitirle a Dios, a la Sacrosanta Trinidad, que haga todo conmigo? Y que lo ¿Por haga qué él, no permitimos esto? ¿Por qué no lo creemos? que lo haga él, que lo haga él. Le dice, que si viera la cantidad de almas que ya están perdidas y que están en el mundo, que no lo podría resistir. Acaba el párrafo y le dice, le recuerda, permanezcamos juntos, quédate conmigo, te espero, ven. Es la demanda continua de Dios. Sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo, desparrama. Empecemos a experimentar. Empecemos a decirle a Jesús, Jesús, participa de mis actos y veremos lo que nos cambia la vida. Cada día hablamos de esto cuando llega la oportunidad, pero vamos a seguir haciéndolo hasta que nos entre verdaderamente en la mente que es una necesidad para el alma poder unirse al Creador aquí, ahora, en este momento. No hay que morirse, ir al purgatorio y luego ir
con Dios y salvarnos y ya. No, 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 no. Si la criatura le permite a la Sacrosanta Trinidad lo que frustró a Adán, manifestarse en ella, con ella, empezaremos a hacer aquello para lo que fuimos creados. Empezaremos a romper la frustración de todo un Dios que lo que quiere es vivir unido con la criatura, respetando su libertad. Por eso hemos de ser conscientes de darle permiso, precisamente, a Dios para que empiece a obrar con nosotros. Y le dice nuestro señor Luisa Picarreta, la sierva, quien le revela todo esto, magistralmente le dice: con que la criatura lo hiciera una vez en el día, aunque el resto del día no se acuerde de mí, yo sigo unido a él y lo hago, excepto en el pecado. Cuando pecamos no salimos. Hablo de pecados veniales, capitales es que ya no se cometen. La unidad con Dios en los actos, lo que va produciendo en el alma de la criatura, experimentenlo ustedes, lo van a ver, va a llevar a cabo una transformación en la conciencia de forma prácticamente inmediata. Porque nos vamos a poder supervisar que nuestros comportamientos, que antes creíamos que eran algo normal, no lo es. Y empezaremos a ver con mayor facilidad pecados donde antes no los veíamos. Ese es uno de los signos inequívocos de que ya estamos dando vida a Dios en nuestros actos. Cecilia, cuando usted considere. Sí, Zoraida, es el libro del cielo, efectivamente. Yo quisiera... No se la escucha, Cecilia. Ahora, a ver. ¿Ahora ya me escucha? ¿Ya me Sí, escucha? ahora sí. Nada más mencionar algunas cosas. Primero, qué importante es que nosotros creemos la posesión diabólica, pero no creemos la posesión divina. Ahí está. ¿No? O sea, le creemos más al diablo. Si yo le pongo a este programa, el diablo nos posee, aunque no tratemos nada del diablo, ¿verdad? Todo el mundo va a ver el programa. Pero si yo les hablo de la posesión de Dios al hombre, no lo van a ver. Porque no le creemos a Dios que Dios puede poseernos. De hecho, para Él sería muy fácil poseernos. Pero Él es un Dios bueno que nos da la libertad. Y entonces nos pide permiso. No tendría por qué pedirnos permiso de nada. Nosotros somos unos, bueno, sin gracia. La palabra desgraciados quiere decir sin gracia. Somos personas pecadoras. Pero Dios quiere criaturas que lo amen libremente, voluntariamente. Y la posesión divina es grandiosa. Es lo que quiere Dios en este tiempo. Nosotros le hemos dado lugar al enemigo para que el enemigo tenga la posesión diabólica. Pero no le hemos dado lugar a Dios para que tenga la posesión divina en nosotros. Imagínense. Por eso el Señor decía, ustedes harán milagros mayores. Porque ya no serán ustedes, sino seré yo en ustedes. Por eso es muy importante que le creamos a Jesús. Y Jesús nos está diciendo que el mundo, que el infierno existe, que el diablo existe, porque tampoco creemos que existe, ¿no? Ese es el mayor triunfo del enemigo. El mayor triunfo del enemigo es que todo el mundo piense que es una caricatura, que es una fantasía, que es un invento y que el infierno lo tienes aquí. Pues ojalá lo tuvieras aquí, ¿eh? Pero no es así. El infierno es un lugar de tormentos que nunca se acaban. Punto. Nunca se acaban, son eternos. Si no me creen, vean al padre Cancelado, Carlos Cancelado, saliendo de aquí, busquen las prédicas del padre Cancelado sobre Olivia de Garagoa, sobre todo lo que le mostró Dios sobre el infierno. Es buenísimo. Buenísimo porque además de que te hace reír muchísimo, te das cuenta de que somos unos insensatos, no creyendo que existe el infierno. El infierno existe. También les invito a leer un folleto que se llama ¿Existe el infierno? Buenísimo. Buenísimo. Seguramente lo encuentran en PDF en el Google. Existe el infierno, así se llama.
Y te cuenta la historia de dos personas, de dos muchachas que se conocen, una se condena y otra se salva. Pero muy bueno, es una historia real. Entonces, lo que a mí me gusta de lo que me dice el alma ninja, algo muy sencillo, déjate de la posesión divina, déjate que te posea Dios, que sea Dios el que hable por ti, que sea Dios el que vea por ti, que sea Dios el que parpadee por ti, que sea Dios el que respire por ti, que sea Dios el que le late el corazón en ti, que sea Dios el que escuche en ti. Y por eso me gusta mucho la oración de Elizabeth Kindelman, la oración de la unidad, que es una oración en divina voluntad, donde le dices a Dios que nuestros pasos caminen juntos, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras manos estén unidas, que nuestros corazones latan al unísono. Le dices unas cosas preciosas al Señor y el Señor lo que quiere es que tú aprendas a que Él vive en ti. Luego entonces, si Cristo tiene omnipresencia, no solamente Cristo, sino Dios tiene omnipresencia, también tenga su omnipresencia dentro de ti. Y eso es lo que es maravilloso. Y todos debemos aspirar a eso y hacer el salto cuántico, como dice Jesús. Debemos el salto cuántico, digámosle sí acepto, pero para poder el Señor hacerlo, el Señor, como dice el doctor Tomasini, no trata con niños. Eso tiene un precio. El precio es dejar de lado tu voluntad y tu capricho y tu pecado y tus gustitos y tu comodidad y tu pasártelo bien. ¿Para qué? Para que sea el Señor el que vive en ti. Luego entonces será Jesús el que haga las obras grandísimas en ti. En ti. Por eso es una invitación la que nos hace con el alma niña, sencillísima, sin tanto rebuscamiento. O sea, no son los 36 tomos. Eso es solamente unas palabras que tú tienes que asumir. Jesús vive en mí. Y como me dice a mí Jesús, porque yo le digo, ay, que el Señor nos ayude. Me dice, no, Ceci, que no te ayude el Señor, que lo haga Él. Él me dice eso, me gusta mucho cuando me lo dice, porque ya cuando le digo, ay, Señor, ayúdame. No, hazlo tú, es tu bronca, tú hazlo. Y eso me ayuda muchísimo, me quita mucha responsabilidad, me relaja, porque no tengo que hacerlo yo. Lo tiene que hacer Él en mí. Es muy distinto. Es un grado muy distinto de hacer las cosas, ¿no? ¿El abandono? Sí. Que lo haga. Yo no lo voy a hacer. Señor, sí, hazlo tú en mí. Hazlo tú en mí. Yo te permito, tómalo. Es una renuncia a mi voluntad, hay que hacerla todos los días, pero solamente como dice Jesús a Luisa Picarreta, le dice el Señor, háganlo una vez al día. No estoy diciendo que me lo hagan 28,000 veces. Una vez. Y el Señor ya se empieza a encargar. De hecho, Jesús y yo, nosotros lo hemos manifestado con el doctor Tomasini, la experiencia personal de que hay pecados que hemos dejado, que tenemos unos pecadotes así grandototes, y hay pecadotes inmensos que hemos dejado con solo decirle eso. Y que ya cuando nos damos cuenta ya no los estamos cometiendo. O por ejemplo, vamos al confesionario y ya no los confesamos porque ya no los estamos cometiendo. Es una confirmación en la fe a gotitas. A gotitas, continuamente. Pero eso hay que trabajarlo todos los días. Y es un regalo. Es un regalo inmenso. Inmenso el que nos está haciendo el Señor y que hará que el enemigo sea de este tamaño. ¿Qué me puede hacer el enemigo cuando es Cristo quien vive en mí? Nada. Nada, pobrecito cuate. Ya está el pobre atado, amordazado, encadenado y colgado. Ya está perdido. Está perdido, hermanos. El enemigo está perdido. Ya se le acabó. Pero es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta que así es. Que así es si nosotros queremos. Tenemos que decir sí, como la Virgen, sí. Y aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Sí, acepto. Y es un horror lo que nosotros hacemos. Son horribles nuestros actos. Somos unos, feitos somos, feitos. Pero Dios es hermoso y Dios cuando nos toma, nos volvemos hermosos. Nos volvemos hermosos porque sabemos actuar de manera hermosa. El Señor que se encargue de todo, que haga todo. Es una maravilla. Lo más hermoso es que decirle, mira, ¿sabes qué? Haz tú todo. Arréglatelas como puedas. Esto es tuyo. Yo te voy a decir así a todo, a lo que me mandes, lo que me digas, lo voy a hacer. Pero eso tiene que tener una total disponibilidad, disposición.
Disposición. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La disposición. La disposición sin posposición. Decirle a Dios para mañana, 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 mañana. No. Disposición sin posposición. Hoy. Hoy lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer que el Señor lo haga. Hoy lo voy a hacer que el Señor diga. Hoy lo voy a hacer que el Señor camine por mí. Hoy lo voy a hacer que Él parpadee por mí. Hoy lo voy a hacer que el Señor me muestre en su corazón lo que quiere que yo tenga en mi corazón. Hoy lo voy a hacer. O Él lo va a hacer en mí, más bien dicho. Él lo va a hacer en mí. Pues no sé si nos da tiempo de ver otro mensajito. ¿Será bueno? ¿Lo veamos? Sí, sí. Vamos al que sigue. 21 de julio A ver si de me lo ponen, por 2020. favor, Horacio. Página 99. A ver si me lo pone. Sí, ya va. No, desde aquí le mandamos un saludo al doctor Tomasini, que ya regresó de su retiro. Él me contestó, Jesús, que sí, en la noche sí va a tener el programa, y ya les aviso que va a tener el programa de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Quedan dos charlas para terminar. Sí, a la 30 y la 31. No se lo pierdan porque es buenísimo el programa en la noche. A las 8 de la noche, y vamos a tener el Rosario en Divina Voluntad a las 6:30, porque no quiero hacerle tardar al doctor Tomasini porque viene cansado. Pidamos mucho por él. Hemos estado nosotros pidiendo mucho por él. El 21 de julio de 2020, y también para decirles del retiro en España. Tienes ahí el banner, Horacio, para que me lo pongas, por favor, cuando ya vayamos a los avisos finales. Ahí se me abrió todo. Bueno, ok. El 21 de julio de 2020 nos dice: hoy Jesús, durante el rezo del rosario, se ha hecho ver muy cansado y me ha llevado detrás de una cascada. Estábamos dentro de una gruta y me indicaba allá afuera, más allá de la cascada que estaba frente a nosotros, y un resplandor rojo oscuro lejos y nubes plomizas en el cielo cobrizo. Se veían como grandes incendios, el sol estaba muy pálido y la luna roja con manchas negras. Jesús suspiraba y me hacía sentir tanta pena, y luego me dijo: debes decir a tus hermanos que cuando llegue el momento no se pregunten nada, no se hagan preguntas ni dudas ante mi voluntad, por incomprensible que sea para ellos. Qué interesante. Que obedezcan, que no se vuelvan atrás y no traten de entender. Ya dije que no pierdan el tiempo volviendo a casa o queriendo saludar a otros. Deberán ir inmediatamente cada uno a donde se les indique que vayan. No importa si comprenden o no. No deben tener miedo. Recibirán fuerza y sabiduría para afrontarlo todo, pero solo si son fieles, si creen y si obedecen. Los hombres ya no saben obedecer a Dios. Demasiados harán como Israel. Serán hijos ingratos. Los hebreos lloraban añorando las cebollas de Egipto y estaban ciegos ante el milagro de su liberación. No tienen que ser así. Que sean fieles y agradecidos al Espíritu Santo, que los salvará y los guiará. Todo está decidido, pero que no miren atrás, como la mujer de Lot. ¿Me lo subes? Por favor. Que todos los que me aman recen, porque el dolor será grande, como no podéis imaginar. Meditad mi pasión. Será un bálsamo para vuestras pobres almas. Han sido avisados tantas veces y aún lo serán, pero de pronto llegará el final. Que no pierdan el tiempo preguntando si será el fin del mundo o el fin de los tiempos. Que dejen eso a mí, que soy Dios. Sepan que en un instante verán el poder de Dios. Estoy cansado. Deseo descansar en tu corazón. Amén. Ay, qué precioso mensaje. Pues es que ya viendo cómo acaba el Señor, pues digamos que es la tónica continua de estas revelaciones, ¿no? Desde que empieza. Deseo descansar en tu corazón. Ese deseo de descansar no es una frase hecha. Es una realidad. El Señor necesita de la criatura para poder descansar en ella, de una criatura que no esté turbada.
de una criatura que viva en paz, porque Él es la paz. Luego, cuando el Señor encuentra un alma en paz, sin turbación, puede unirse. Vuelve a recordar, meditad mi pasión. Dice que será un bálsamo para vuestras pobres almas. Yo aquí, en esta lectura, quisiera hacer hincapié en un aspecto que es fundamental. Nos lo dice el doctor Tomasini muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos que llegar a vaciarnos. O sea, podemos estar instruyéndonos, leyendo el libro del cielo, la pasión del Señor, pero el problema de todo esto se encuentra en la mente. Yo quisiera dejar de relieve para que por favor se nos grabara en el subconsciente, que es quien nos domina, donde se graba toda nuestra vida, es en el subconsciente. Y somos autómatas a veces, ¿verdad? Siempre lo decimos. ¿De qué nos vale estar haciendo todo el día recitando el Padre Nuestro, la de María, Coronilla, la Sangre de Jesús? Podemos mencionar todas las jaculatorias que conocemos. Si resulta que recito por un lado con mis labios y la mente la tengo en lo que voy a comer, en donde voy a ir, lo que me hizo aquel, lo que no me hizo aquel otro. Es decir, dice el Señor, antes lo hemos leído, que para que se pueda producir esa unidad tenemos que ser trinitarios. Quedémonos con esto. Trinitarios. Nuestra Trinidad es las tres potencias del alma. Recordémoslos siempre. Somos mentes distraídas, somos mentes inestables, somos poco constantes. Y ahí se encuentra la clave. Dice el Señor a la sierva de Dios Luisa Picarreta que el mayor regalo que puede hacer a la criatura es el conocimiento de sí misma. Porque cuando la criatura se conoce a sí misma verdaderamente es cuando puede empezar a conocer a Dios. ¿Qué es conocerme a mí mismo? Conocer mis miserias. Conocer verdaderamente cuál es mi comportamiento. Cuando yo conozco mis miserias, ya sé por dónde va a venir el enemigo, porque utiliza nuestras miserias para distraernos. ¿Por qué digo esto así en síntesis al final, que sería para hacer muchos programas? Porque todo se gesta en la mente. Dice Proverbios, creo que es 4:40. Perdón si me equivoco. Proverbios 4 seguro. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Más que nada en el mundo. Cuida tu mente. ¿Por qué? Porque en la mente se gesta todo. En la mente es donde yo pongo atención a aquello que me distrae o aquello que yo quiero que me distraiga. Si yo entro a la iglesia y resulta que al entrar empiezo a mirar el bolso de aquella señora o el pantalón de aquel señor, ¿estoy en la iglesia? Sí, pero no estoy en la iglesia. Estoy en el mundo, porque me estoy fijando en el pantalón de aquel señor. Y resulta que estoy ante Dios, en el sagrario. Entonces, ¿por dónde hemos de empezar? Por la mente. Empecemos a conocer primero y reconocer primero que somos pecadores. O sea, cuando ya reconozco que soy pecador, pues porque he heredado la concupiscencia, las consecuencias de la concupiscencia, la inclinación al pecado en definitiva. No he heredado el pecado, he heredado la inclinación al pecado. Primero, cuando asumo esto, ya empiezo a estar pendiente de que soy imperfecto, de que me distraigo a la mínima, a cualquier cosa del mundo. Si empiezo a tener
atención a mi intención, lo decimos casi en todos los programas, esto como un disco rayado, pero yo creo que es imprescindible. Cuando empecemos a grabarnos en la mente que cuando ponemos nuestra atención en la intención con que hacemos las cosas, empezamos a conocernos. Cuando empezamos a conocernos, nos damos cuenta cuán distraídos vivimos. Con esa distracción, que lo único que genera es perturbación, inestabilidad en la mente, es muy difícil que Dios descanse. ¿Por qué paz? Como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, le llamaba la mente. ¿Por qué hay tantos miles de millones de pensamientos que estamos permanentemente teniendo? Y eso hemos de combatirlo nosotros. Y lo hemos de combatir, primero, conociendo qué somos. Cuando yo conozco que tengo unas debilidades, tengo que empezar a cuidar de dónde pongo mi intención. Si ayudo a alguien para tener la conciencia tranquila, pues eso es lo que me llevo. Pero si ayudo a alguien por amor, porque quiero ayudar a esa persona, esa intención mía es amor. Y la diferencia es sustancial. Cuando empiezo a vivir con amor, sin pedir nada a cambio, empiezo a comportarme como Dios se comporta, porque Dios es eso, amor. Y el amor es donación. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas cosas hago con amor de verdad? Es decir, con desinterés, por donación. ¿Cuántas? No muchas. Cuando empezamos a cambiar esto y empezamos a caer en cuenta de dónde tengo la intención, habremos dado un paso de gigante. Porque cuando empezamos a poner cambio en la intención, haciendo las cosas por amor, empieza a poder vaciarse el interior del egoísmo, del yo. Para mí, tengo esto, quiero tener. Empezamos a acostumbrar al alma a hablar en el idioma del Creador. El amor es desinterés. A partir de ahí, va a encontrar Dios un alma dispuesto. Va a encontrar un alma sin turbación. Va a encontrar un alma en paz. Va a haber afinidad entre la naturaleza de Dios con la criatura. Si la naturaleza de Dios es la paz y el amor, tiene que encontrar su homólogo en nosotros. Nos tiene que encontrar en paz. Nos tiene que encontrar en calma, sin perturbaciones. Aquí finaliza diciendo el Señor, no tengáis miedo. El último pasaje que ha leído Cecilia. ¿Por qué habla siempre del miedo? El Papa San Juan Pablo II, lo trae de colación, siempre hablaba de esto. Tenía una frase en su papado, además de totus tus, y era, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque es el miedo el que nos hace llevar a cabo las mayores abominaciones. Porque el enemigo, si hay una herramienta que utiliza magistralmente a la perfección, es el temor, la incertidumbre, el qué será de mí. La inducción del temor hace que nuestra mente se preocupe en vez de ocuparse y caigamos en la trampa de la desesperación, de la desesperanza. Empecemos a trabajar esto que nos dice Proverbios. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida.
que caigamos en cuenta que ese velad y orad del Señor en Getsemaní nos da las claves. Velad, es decir, estemos atentos a lo que está ocurriendo en mi mente. Los me vienen, no hemos de decir, he tenido una idea, no, me ha venido una idea. ¿De dónde ha venido esa idea? Si me origina paz, tranquilidad, sosiego, felicidad, reconfortante, sabemos que solamente puede ser Dios. Si me viene angustia, me viene inquietud, me viene temor, ya sabemos quién está induciéndome para desestabilizarme. Porque esa desestabilización, otra vez, esa falta de estabilidad que me origina la perturbación a través de pensamientos de temor o de angustia, deja que el alma se turbe e impida al Creador descansar en ella, como nos decía aquí al final. Deseo descansar en tu corazón. Dios necesita algo homólogo para descansar y es un alma sin turbación, en paz, en calma, en tranquilidad, sin angustias, sin temores, sin incertidumbres. Cuando empecemos a caer en cuenta de esta realidad que somos, empezaremos a tomar el control de nuestra vida en unidad con Dios. Cuando el Señor nos dice en el Evangelio, pero lo escuchamos muchas veces en la Eucaristía, sin mí no podéis hacer nada, empecemos a tenerlo en cuenta en todo. Por supuesto que sin Él no podemos hacer nada. Cuando lo hacemos sin Él es cuando empezamos a meternos en problemas. Quien no recoge conmigo desparrama. Hagamos caso de esta realidad y empezaremos a ver cómo vivimos más tranquilos, con menos angustias, con más calma, sin tanta necesidad del mundo, y empezaremos a darnos cuenta que el Señor empieza a hacer aquello que también nos recuerda el Evangelio y que tan pocas veces lo recordamos. Buscad primero el reino de los cielos, porque el resto se os dará. No dice conseguiréis, se os dará por añadidura. ¿Y qué es buscar el reino de los cielos? Pues Dios quiere reinar en el alma de la criatura. Pues busquemos primero el reino de Dios, porque el resto ya va a ocupar Él de darnos. De que conozcamos a una persona por la calle que nos va a facilitar una información que resuelve un problema. De un problema de salud que de repente ya no tengo. Porque he dejado de preocuparme y he dejado a Dios tomar las riendas de mi vida. Empecemos a ser conscientes de que se nos manipula desde una esfera que no vemos, que es el otro plano. Y en el otro plano también está el enemigo. Distingamos su presencia a través de la paz en Dios y de la angustia en el enemigo. Teniendo esos dos parámetros claros, espiritualicemos el pensamiento. ¿Y cómo? Dice Jesús a Luisa, consumación. Libro de cielo. No recuerdo si es el libro 4. Bueno, perdónenme, que yo no soy el doctor Tomasini, lo siento. Ya me gustaría a mí. Consumación, dice el Señor. El doctor se sabe todo. ¿Qué dice? Lo diré de memoria, el doctor diría hasta el punto y la coma. Consumación. ¿Qué es consumación?
Dice, cuando te venga al pensamiento algo que no es de mí, sustitúyelo por algo que es de mí y habrás convertido un pensamiento humano en un pensamiento divino. Y ese pensamiento divino hará posible que yo esté unido a ti, obrando, no solo morando como hasta ahora. Luego empecemos a consumar. Cada vez que detectemos un pensamiento que no es de Dios, sustituyámoslo por uno que es de Dios y empezaremos a ver cambios inmediatos. Tendremos mayor salud mental, tendremos menos dependencia del mundo, ganaremos en paz, ganaremos en estabilidad emocional. En alegría. Porque tendremos la presencia de Dios cada vez más continua y estaremos obteniendo por lo que siempre han luchado los santos. ¿Cuál ha sido? Todos lo sabemos. Vivir en presencia de Dios. Esa ha sido la ambición de los santos. Vivir en presencia de Dios. Pues vivir en presencia de Dios es vivir unido a Dios, vivir en la divina voluntad. Comencemos a consumar los pensamientos, a ser conscientes de que se nos quiere manipular desde el exterior, que la fuente de la manipulación está a través del pensamiento inducido por el enemigo, a través de mis carencias, de mis miserias, porque las tengo. Mi inclinación al pecado, a la gula, a la carne, todas. Cuando empiezo a saber cuáles son las miserias que más están marcadas en mí, sabré por dónde va a venir el enemigo y sabré cuándo tengo que hacer la consumación, cambiar ese pensamiento, cuando no es de Dios, por un pensamiento de Dios. Así sea. Pues Cecilia, yo nomás yo quisiera decir dos cosas para terminar. Primero, que habrá eventos que no podamos entender, no solamente respecto de eventos futuros, profetizados, del tiempo de purificación, sino también eventos de nuestra propia vida, que no vamos a tener una explicación. No tendremos un por qué, pero sí un para qué. Entonces, que es importante. Todo tiene una razón de ser en la providencia de Dios, pero que en los eventos por venir, pues no sabremos por qué, pero sí para qué. Pero sí para qué. Por eso dicen, ni se pregunten, sean obedientes y punto. Eso es bien importante. Y por otro lado, pues invitarlos, ya que estamos terminando, tener, por favor, si me ponen el banner del retiro del doctor Tomasini que va a tener en España, para los hermanos que van a estar en España, si nos dice, por favor, Jesús. Bueno, el objeto de publicar el retiro que, si Dios quiere, el doctor va a hacer en España, en el Templo Expiatorio del Corazón de Jesús y en Garabandal, es para avisar que las plazas de la hospedería de la Basílica están completamente cubiertas. Le digo porque están enviando mensajes y demás. Entonces, estamos buscando alternativas en un colegio colindante, un colegio mayor, de una residencia próximo a la Basílica, para poder captar algunas plazas más, porque en estos momentos, como digo, sí garantizamos en las pláticas, porque el aforo es bastante numeroso allí en la Basílica, pero no así ni el alojamiento ni lo que es la manutención. Entonces, que lo que se ha abierto ha sido una lista de espera. Les pedimos paciencia, estamos hablando de algo más de un mes vista, y que estamos en vías de poder cerrar un acuerdo con un centro muy próximo del lugar donde se celebrará, para podernos hacer con algunas plazas más de alojamiento. Entonces, cuando escriban, que sepan que será para lista de espera
a la vista de que podamos conseguir que ustedes tengan un lugar en el que alojarse y en el que poder tener la manutención, ¿de acuerdo? Tanto en Valladolid, en la Basílica, como allá en Garabandal. Que va a ser un retiro no habitual, porque va a ser un retiro experimental, es decir, vamos a empezar a hacer la experiencia de la oración y de los giros en la divina voluntad. Vamos a experimentar, vamos a orar en la divina voluntad, vamos a hacer giros en la divina voluntad. No es que se nos vaya a explicar cómo se ora, no, vamos a llevar a cabo oración en la divina voluntad. Es un encuentro, le pedimos al doctor si era posible, nos dijo que sí, es un retiro experimental para llevar a cabo la oración en unidad con Dios y los giros para estar en presencia en todas las obras de la creación, de la redención y de la santificación. Nos van a acompañar como dirección espiritual 3 sacerdotes, el propio rector de la Basílica Nacional, el reverendo don Julio de Pablos, que ya estuvo en Mundo Católico hablándonos del corazón de Jesús, de lo que ocurrió en este santo lugar, esas revelaciones del Señor, con su corazón rodeado de espinas. Nos acompañarán también el padre Dominique Duten, de Francia, y el padre Jean-Jacques Duten. Es decir, tendremos la fortuna de tener 3 directores espirituales y, por supuesto, de ponente al doctor Tomasini. La hospedería será el Centro de Espiritualidad de la ciudad de Valladolid, donde se encuentra la Basílica Nacional de la Gran Promesa, es decir, va a ser en la propia iglesia, en el centro diocesano, donde se va a llevar a cabo el retiro. Muy bien, ahí viene para que las personas que quieran estar en lista de espera, greparacion.basilica@gmail.com, ahí le escriben a Jesús Auzocúa y él ya les contesta para ponerlos en lista de espera. Me dice aquí la gente que sí, que también en el Hogar de la Madre, a lo mejor, no sé si allá hay casas del Hogar de la Madre, allí en Valladolid. Bueno, lo que intentamos es que esté muy próximo al centro de espiritualidad, porque lugares hay. Lo que ocurre es que por los horarios y para que haya una convivencia entre todos los asistentes, pues pretendemos que sea un edificio lo más próximo posible, ¿no? Entonces, como digo, estamos a la vista de un acuerdo, por lo que los que llamen o escriban sepan que pasan a una lista de espera y que en unos días pretendemos poder tener cerrado un acuerdo con una residencia de estudiantes muy próxima para que puedan alojarse. Pero que ahora mismo, en principio, todo esto está completo. Así que tengan un poquito de paciencia y los que vuelvan a escribir o a interesarse y den sus datos, sepan que pasan una lista de espera y que en cuestión de 10 días máximo ya le daremos solución. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, del Cenáculo Universal a ustedes. del Corazón de Jesús, muchas gracias. Es un lugar espléndido ese lugar, un lugar bellísimo, donde van a estar, unas instalaciones preciosas, unos sacerdotes extraordinarios. La verdad, el doctor Tomasini explicando, bueno, ¿qué quieren que les diga? Va a ser el cielo en la tierra. Increíble, Jesús, y que las personas que participen, ya no sé si habrá la posibilidad, los que estemos acá, de podernos unir a ustedes, no lo sé. Pues va a depender de factores técnicos fundamentalmente, sí, porque el lugar en el que vamos a estar pues es dentro del centro de espiritualidad y tiene unos muros, es un edificio antiquísimo, muchos años, tiene unos muros de 1,20 m, Cecilia. Hay graves problemas de comunicación para hacer un encuentro sostenido durante tiempo. Podemos encontrarnos con que podamos estar unos minutos perfectamente y de repente se caiga la comunicación. Entonces, bueno, yo en la medida en que técnicamente sea posible, preferiría que viniera usted con su equipo, está invitada, como sabe, en España,
Muchas gracias. y que viniera a Garabandal. He hablado con el sacerdote de allá para hacerle una entrevista también, para que usted le pueda entrevistar al sacerdote de Garabandal. Gracias, muchas Así gracias. que seguimos confiando en que el Señor facilite las cosas providencialmente para que pueda usted venir con el doctor. Vamos a No se lo prometo porque Vamos a hacer todo lo posible para que sería una fortuna que nos acompañara usted con alguien del equipo y poder hacer alguna transmisión en directo. Pero si ustedes tienen internet allá, o sea, en internet, como está, si son unos muros tremendos, pero si ustedes contratan un módem, que no es muy caro, o solamente para ese lugar, y en ocasión es posible. Por lo menos aquí en México es posible, no sé allá en Europa. Entonces usted contrata el módem, y ese módem es el que te daría la señal, y pueden hacer las pruebas, y se puede hacer nada más para el evento. Y no es muy costoso. No es muy costoso. Es nada más una renta del módem donde recibe la señal de internet. Entonces ahí usted coge la señal. Y pueden transmitir, ¿verdad? O sea, lo pueden pasar a su YouTube y nosotros retransmitirlo acá, ¿no? Eso se podría hacer. Porque lo de menos es llevar a una persona que lo filme, ¿no? Sino que pueda ser transmitida al mismo tiempo la señal de lo que está ocurriendo allá. Pero se puede contactar, busque su telefonía, la compañía de telefonía, no sé qué telefonía tengan allá, y vea la posibilidad de rentar el módem para poderlo hacer. O también se puede hacer a través del celular. Si es un celular poderoso, un iPhone que tenga megas, se puede conectar al celular, a la señal hay que nada más revisar que tenga señal del celular. Yo así lo he hecho aquí en México en algunos eventos y he transmitido todo el evento 4 horas, lo he transmitido a través del celular. Pero se tiene que llevar una computadora y hacer la conexión a través, y a lo mejor a través del Restream, como lo hacemos nosotros. Pero nosotros le enseñamos, lo de menos es eso, ¿no? Bien, lo intentamos. Lo puede intentar a través del celular o a través del módem. Yo estoy segura que su celular vamos a intentarlo, a ver. A ver si el Señor provee y nos acompaña usted. O sea, ojalá el Señor me provea a mí, porque pues yo creo que el que tiene que proveer es a mí. Pero muchísimas gracias. De todas maneras, muy agradecida de la invitación. Y hermanos, nos despedimos de ustedes y nos veremos el día de mañana. Esperemos que ya el doctor pueda estar con nosotros a las 2 de la tarde, porque ya había regresado de su retiro, pero sí estaba bastante agotado de todo el retiro del fin de semana. Y entonces los esperamos mañana y hoy en la noche a las 8 de la noche con el doctor Tomasini, antes el Rosario de Divina Voluntad, y luego a las 8 con el doctor Tomasini, la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, el día 30. Estamos prácticamente ya terminando. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.